que en la vida, no digo siquiera en la vida profesional, en toda nuestra vida nos pasamos planificando. Desde jóvenes planificamos qué carrera vamos a elegir, luego planificamos cuántos hijos vamos a tener y cualquier actividad rutinaria entonces involucra siempre una planificación. ¿Y qué no más que en educación, que es un ámbito importante porque tenemos personas a nuestro cargo deseosas de aprender? Por eso entonces la importancia crucial de esta etapa. Y voy a empezar, por supuesto, primero con la parte teórica. Y luego vamos a ir a las actividades prácticas de elaboración de un plan básico. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Ya se puede visualizar, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Antes de empezar a trabajar, voy a indagar un poquito. Algunos de los aquí presentes, algunos de los estudiantes ya está haciendo aula en este momento, no importa en qué nivel. Sí, hay docentes aquí, por ejemplo, de los colegios de formación docente, de la universidad. ¿Nadie? No puede Buen ser. día, profe. Buen día. ¿Cómo estás? Soy Lourdes Rondelli de San Ignacio. Buen día, Lourdes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo. Yo Igual. soy funcionaria de la supervisión. Ah, ya. Estuve en aula y también en la universidad ya me tocó pasar por esa experiencia. Estás empapadísima entonces en el tema. Sí, así es, Así profe. que vamos a trabajar juntas. Muchas gracias, profe. Un gusto. Igual. Bueno, ahí les escribí el programa, es didáctica universitaria. Repito, el módulo es planificación educativa del PEA, que en educación significa proceso, enseñanza, aprendizaje, todo esto en la educación superior. Y el inicio es el año 2024. Bueno, en educación y más aún en el área de planificación se manejan conceptos clave. Después, por supuesto, infinita cantidad de teorías, de información teórica, pero hay algunos conceptos clave, como por ejemplo, al decir PEA en el módulo de ustedes, involucra de cerca enseñanza, aprendizaje, luego le agregué motivación y evaluación. Bueno, voy a hacer algo aquí. ¿Qué concepto manejan de enseñanza? Aunque sea una frase, una palabra suelta, igual. ¿Qué concepto manejamos de enseñanza? ¿Cómo entendemos la enseñanza? Buen día, profe. Buen día. Serían unas
herramientas o metodologías que el docente utiliza para lograr un objetivo de aprendizaje de los educandos. Entonces, excelente, así es. Enseñanza, entonces, es una herramienta utilizada por el docente. Voy a resaltar esto. Es una actividad del docente diseñada para orientar también el aprendizaje. ¿Me podrías repetir, por favor, la primera palabra? Sí. Es una actividad intencional. Sí. Actividad intencional. Asimismo, Diseñada ¿sí? y orientada por el docente. Es una herramienta utilizada por el docente, es una actividad intencional. Voy a resaltar más esto. Actividad intencional. Me parece muy apropiada esa palabra porque esto se planifica, ¿verdad? Antes. Diseñada, o sea que preparada por el docente y también orientada por él mismo. Otra idea que tengan sobre enseñanza. No importa que la idea se repita. ¿Qué más? No hace falta que sea técnico. No, no se preocupen. Buenos días, profe. Buen día. ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien. Todo bien, profe. ¿Puede ser sistema y método de dar instrucciones o de dar instrucción? Sí, sí, sí. Un momentito, por favor. Por favor. Voy a cargar mi batería porque... Mientras tanto, escucho. No, repito, yo no les pido una información técnica, sino el concepto rutinario que manejamos como enseñanza. Buen día, profe, compañeros. Para mí, profe, es la acción realizada por un docente con el fin de producir aprendizaje en sus alumnos. Acción realizada. Buenos días, profe, compañeros. Para mí es un medio para el aprendizaje.
medio para el aprendizaje. Buen día, profe, compañeros también. momentito. ¿Podrías? Sí, un momentito, voy a ir cargando. El anterior, perdón. No Fabio llegué. dijo un concepto. El anterior concepto que me dieron, por favor. Buen día, profe. ¿El mío, profe? No, el tuyo me dijiste acción realizada por el docente para lograr el aprendizaje, ¿verdad? Sí, profe. Sí, alguien me dio otro concepto muy bueno. Profe, Sí. Es la acción, profe, para llegar al aprendizaje. El medio. Medio, esa era la palabra. Sí. Gracias, profe. A ustedes. Profe, Sí, aprender es adquirir el conocimiento, no solo el tipo informativo, sino también el formativo. así mismo. Buen día. Bueno. ¿Qué tenemos? Veo que manejan muy bien el concepto porque el primer concepto que me dieron es herramienta utilizada por el docente. Actividad intencional diseñada y orientada por el docente. Sistema y métodos para dar instrucciones, creo que tiene que ser. Para dar instrucciones. Acción realizada por el docente para lograr el aprendizaje y medio para llegar al aprendizaje. Bueno, todos estos conceptos tienen una similitud. No sé si se dan cuenta. ¿Cuál es la similitud que encontramos en cada uno de los conceptos que ustedes manejan? En realidad yo encuentro dos figuras que son coincidentes. El primero es El docente como centro. el docente, o sea que como encargado de la enseñanza, ¿verdad? Esa es una de las primeras coincidencias. ¿Y el otro? Lo previo al aprendizaje. Lo previo al aprendizaje, que es justamente la acción para llevar a cabo, ¿verdad? Y vamos a ver ahora lo que es enseñanza. Traje así ideas sueltas, conceptos sueltos. En primer lugar, así en forma bruta, digamos, es transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. ¿Quién sería en este caso el transmisor? Transmisión de conocimientos, dice. ¿Quién sería el transmisor? El docente. El El docente, profe. docente. ¿Y el receptor?
El alumno. El estudiante, el que está recibiendo esa acción, ¿verdad? Buenísimo. ¿Cuál es otro concepto? Conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de ellos que una persona aprende de otra o de algo. A veces no es precisamente que una persona nos tiene que dar. A veces una situación, una experiencia nos deja algo como enseñanza, ¿verdad? Aprendemos a veces, como se dice, por nuestros propios medios, por nuestra propia costilla. Enseñar es favorecer la construcción de conocimientos de tipo informativo y formativo a los alumnos. Creo que esto también me dijeron ustedes, no sé si llegué a notar, que hay una construcción de conocimientos de tipo formativo e informativo. Y otro más dice que es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas o habilidades. Está basado en diversos métodos realizado a través de una serie de instituciones y con el apoyo de una serie de materiales. Entonces, vamos clarificando un poquito la importante tarea que ustedes van a tener al término de este programa que estamos desarrollando, que van a estar habilitados para llevar a cabo una enseñanza, que en este caso específico tendría el fin de llegar al estudiante para lograr aprendizaje, ¿verdad? Entonces, transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos, porque son muchas cosas las que nosotros podemos enseñar. Esto también repite conocimiento, idea, habilidad o conjunto de todo esto. Y por su parte, enseñar, favorecer la construcción de conocimiento de tipo informativo y formativo, todo lo que hace a la formación de nuestros estudiantes. Y proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas o habilidades. Está basado en diversos métodos realizados a través de una serie de instituciones. ¿Cuál sería la primera institución formadora la que nos da la primera enseñanza? La familia. La familia, asimismo, y de todo aprendemos. Aprendemos después en la siguiente etapa del grupo de amigos, después de la educación formal en sus diferentes etapas, sin que eso involucre que la familia desaparezca. La familia sigue con su rol de enseñanza, a veces hasta nuestro fin, ¿verdad? Porque siempre estamos aprendiendo. Bueno, y un concepto un poco más relevante dice que esa enseñanza debe proveer oportunidades y materiales para que los niños y jóvenes aprendan activamente, descubran y formen sus propias concepciones o nociones del mundo que les rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la actividad constructiva de la inteligencia del sujeto. Y aquí quiero señalarles algo. La enseñanza da entonces oportunidades y materiales para que los niños y jóvenes aprendan activamente,
descubran y formen sus propias concepciones. Nosotros no se trata hoy día al estudiante como si fuese un cubo donde vamos echando conocimientos, sino que logramos que nuestros estudiantes descubran sus propias concepciones, formen también esa noción del mundo que les rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad, que pueden ser varios. Nosotros, los docentes, actualmente somos solamente facilitadores de esas oportunidades. Digamos que les mostramos el camino. Muy bien. Y ahora vamos a qué es aprendizaje. ¿Qué concepto manejan sobre aprendizaje? ¿Qué es aprendizaje? Buen día. ¿Qué sería aprendizaje? ¿Qué les parece? Sería el conjunto de competencias que ha adquirido el alumno y que sean medibles por algún método. Excelente. Me gusta muchísimo este concepto porque hoy día nosotros, los docentes, ya no somos transmisores. Nosotros buscamos que los estudiantes adquieran competencias, que sean competentes para, y eso tiene una amplia connotación. Puede referirse a la parte cognitiva, a la parte del ser, a la parte humana, a la parte de convivencia con los demás. Entonces, ese aprendizaje significa adquirir esas competencias. Por eso es muy pertinente este concepto que dice que el aprendizaje se refiere a las competencias adquiridas por el docente. Bueno, segundo concepto. Segundo concepto. No hace falta que sea información técnica, no se preocupen. Uno más, uno solo más. Buen día, buen día. Es cuando el alumno asocia la información nueva con la que ya posee. Excelente. Ya está por aquí nomás, ya vamos a dejar esto. Asociación de información nueva con la que ya se posee. Me parece muy importante también porque ustedes saben que los conocimientos se van construyendo. Repito que actualmente ya no somos una caja en la que se cargan nomás los conocimientos y nosotros los repetimos. Manejamos una información, adquirimos una nueva
asociamos con la que ya sabemos y establecemos nuestras propias conclusiones. Entonces, eso es ir reforzando, importantísimo, reforzando el conocimiento que ya poseíamos. Y vamos a ver qué es aprendizaje. Para Piaget, seguramente que le van a estudiar cuando, no sé si tienen un módulo que se llama Teorías del Aprendizaje. Piaget es uno de los estudiosos en educación. Entonces, el aprendizaje es un proceso, no ocurre en una sola vez de inmediato. Es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, modificando de forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que le rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación. Entonces, ¿qué dijo Piaget? ¿Cuál era su idea? Que el aprendizaje es un proceso continuo mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, porque no aprendemos también a veces así solamente teóricamente. Ustedes saben que tenemos que desarrollar habilidades, tocar, hacer, no se completa el aprendizaje solamente con ideas. Tenemos que aplicar. Entonces, ese sujeto genera o construye conocimiento. Va modificando en forma activa sus esquemas cognitivos, o sea, todo lo que conoce del mundo que le rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación. Y esto se asemeja con esta información que me dio la compañera, asociación de información nueva con la que ya se posee. Y vamos a ver qué dijo Vygotsky. Si me ven que me muevo un poquito, es porque estoy lejísimo en este momento. Si quieres que le lea, profe, le puedo leer. Sí, no, tengo, pero después sí, te pido. Les quería decir nomás que estoy en Mendoza, Argentina. Estoy en un hotel, entonces por eso no estoy en la privacidad de mi casa. Estuvimos haciendo un curso aquí que terminó anoche y esta tardecita viajamos. Bueno, te escucho. Sí, para Vygotsky, el aprendizaje se produce en un contexto de interacción con adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son agentes de desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades mentales, pensamiento, intención, atención, memoria, voluntad, a través del descubrimiento y el proceso de interiorización que le permite apropiarse de los signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados. Excelente. Y esto es un poco más amplio aún, pero creo que más completo. Vygotsky entonces dijo que el aprendizaje se produce en un contexto de interacción con adultos, pares, cultura, instituciones. Es decir, si el hombre, por ejemplo, estuviese solo, podía aprender algunas cosas respecto a la sobrevivencia, pero no sería un conocimiento, un aprendizaje muy amplio, ¿verdad? El aprendizaje entonces tiene que ocurrir en un contexto de interacción con adultos, pares, cultura, instituciones. Y esos son los agentes de desarrollo, esos adultos, esos pares, esa cultura,
contacto con las instituciones, entonces son agentes de desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del sujeto. Y ese sujeto desarrolla sus habilidades mentales. ¿Cuáles son? Pensamiento, atención, memoria, voluntad, debería ponerle etcétera, ¿verdad? A través del descubrimiento. Vuelvo a repetir que actualmente los docentes somos más facilitadores y les damos las opciones, los caminos, cómo pueden descubrir nuevos conocimientos. Y el proceso de interiorización, es decir, apropiarse de esos signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo esos significados que estaban sueltos en un primer momento. ¿Y qué dice Brunner? Que el aprendizaje es un proceso activo. Esta palabra proceso, se dan cuenta que se repite, es un proceso activo y en ese proceso los alumnos construyen o descubren nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente o en una estructura cognitiva. Es difícil conocer todo así de inmediato porque los conocimientos se construyen en base a lo que nosotros ya teníamos conocido. Entonces, en esa estructura cognitiva, esquema o modelo mental, por la selección, transformación de la información, construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los datos para ir más allá de ellos. Entonces, es bastante complejo. A veces parece simple, pero van a ver, queridos colegas participantes, que eso se va construyendo utilizando los conocimientos anteriores. Uniendo esas dos figuras, se produce lo que se llama el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este sí es, así se llama nuestro módulo, planificación durante este proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí nosotros vamos a aterrizar con este módulo. ¿Y qué son los procesos de enseñanza-aprendizaje? Estoy segura que ustedes ya asimilaron su propio concepto, elaboraron. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se definen como las interacciones, el vaivén, el ir y venir entre los estudiantes y los docentes. La enseñanza se planifica de acuerdo a los planes de estudio, se basa en necesidades identificadas mediante la evaluación y se concreta mediante la capacitación de los docentes. Ustedes saben, y los docentes que están aquí saben que para nosotros también hacernos cargo de un aula involucra un proceso de formación continua. Vamos perfeccionando, nos vamos adaptando a nuevos métodos. Entonces, es una construcción constante en forma personal y, por supuesto, para mejorar esa interacción. Bueno, tenemos claro, aparente claridad, entonces, en lo que es la enseñanza, el aprendizaje. No hace falta conceptualizar tanto. Nos dicen enseñanza y nosotros sabemos que se trata de dar a conocer ya sea los medios, los conceptos, las ideas. Y aprendizaje es aprenderse de esos conocimientos. Y eso ocurre en un proceso conocido como PEA, por sus iniciales, proceso, enseñanza, aprendizaje. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí?
Muy claro, profe. Muchas gracias. Entonces, no hace falta reforzar nada. Existe una relación del docente con el contenido de la disciplina. Ustedes saben, voy a pensar, creo que la mayoría son jóvenes y dejaron no hace mucho tiempo la facultad, ¿verdad? ¿Cuántas disciplinas, cuántas asignaturas tuvieron en su último año? Buen día. En su último año de carrera, ¿cuántas disciplinas estuvieron manejando? En mi caso, 10, 5 por cada semestre. 5 por semestre, 10. Muchísimo es. ¿Qué carrera? Ingeniería agronómica. Ingeniería agronómica. ¿Otro? Otro, tenemos uno con 10 después. No puedo creer que no se acuerden. Yo hace mucho tiempo que dejé la facultad, profe. En serio. ¿Cuánto, Secundina? Digamos allá 20, 25 años ya. Ah, en serio, qué lindo. Y te Y seguís formando. yo soy jubilada. Ah, qué bueno, mejor aún. Qué maravilla. ¿Qué carrera? Y licenciada en pedagogía, énfasis estudios sociales, cuando en ese entonces en la Universidad Católica. Ah, qué lindo. Por el 2000, 2001, por ahí. Otra que va a ser mi ayudante de cátedra aquí, entonces. Ella Sí. estudió lo específico. Sí, sí. Pero normalmente en el año, si es por semestre, así como dijo Celso, pueden ser 5 disciplinas más o menos por semestre, o si es anual, a veces son 6 o 7 asignaturas, o alguien tuvo menos o más. Te estoy viendo acá, estoy viendo María José Agüero, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué estudiaste, María José? Yo estoy ahora mismo estudiando didáctica en el 2011, promoción 2011. Fue contador público mi última carrera universitaria. Y el año pasado me recibí en habilitación pedagógica para egresados universitarios y ahí tuve 14 módulos en un año y medio. Muchísimo. Otra Sí. ayudante, estamos aquí asociadas entonces para trabajar juntos. Sí, A ver, profe. le veo a Erenia. Encantada, gracias. Erenia, ¿estás ahí? Sí, profe. Sí, sí. ¿Qué estudiaste, Erenia? Estudié contabilidad, administración de empresas, maestría en ciencias empresariales, ahora mismo en Ateneo y ahora didáctica. Qué guapa. ¿Cuántas asignaturas tuviste el último año? Y son 10 10. asignaturas. ¿Por semestre? Sí, sí, profe. Buenísimo. Aquí un compañero también escribió que tuvo 12 asignaturas. Bueno, por ahí oscila. ¿Cómo se hace esa relación del docente con los contenidos de su disciplina, de la disciplina que enseñan? En primer lugar, vamos a ver lo que dice Lee Schulman. Lee Schulman es conocido por su concepto de conocimiento pedagógico del contenido y le da unas siglas de PCK
en inglés. Entonces, repito que estamos hablando así de qué manera ese docente se relaciona con el contenido de la disciplina que lleva adelante. Entonces, el método de él es el conocimiento pedagógico del contenido. ¿Y a qué se refiere eso? Al conocimiento especializado que los docentes tenemos sobre cómo enseñar un contenido específico. O sea que a eso se refiere el contenido pedagógico. Y aquí quiero un ejemplo, contenido pedagógico. Erenia, vos estudiaste contabilidad, me dijiste. Sí, profe. Sí. ¿Cómo manejaba tu docente el contenido pedagógico de la materia profesional? Ay, profe, eso te voy a deber porque hace mucho ya, hace que terminé. ¿No te acordás cómo se desarrollaban las clases profesionales, por ejemplo? Ay, en la clase sí se desarrollaba súper bien, tenía buen desenvolvimiento, pues la mayoría era matemáticas en Sí, sí. y a eso quiero llegar. Porque en contabilidad generalmente, yo también estudié, pero el bachillerato en contabilidad, y en aquel tiempo, yo ya soy les triplico en edad o más seguramente, pero en aquel tiempo desarrollábamos en forma práctica elaboración de los famosos libros y planillas, que ahora todo se informatiza, ¿verdad? Y esa es un conocimiento, un contenido de conocimiento pedagógico, o sea, cómo manejamos la materia. Entonces, ¿qué decía Schulman? Que hay un conocimiento especializado que los docentes tienen o deben tener sobre cómo enseñar un contenido específico. Por ejemplo, si somos profesores de ciencias, seguramente de ciencias naturales, seguramente vamos a necesitar tener ese contacto con la naturaleza, no desde las salas de clase nomás. Seguramente que debemos entrar a los laboratorios o ir al campo de estudio. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de conocimiento pedagógico. Y el trabajo de Schulman destaca la importancia de que los docentes no solamente dominen ese contenido disciplinar, sino que también comprendan cómo enseñarlo de manera efectiva. Es decir, un mismo método de enseñanza o un mismo método no podemos aplicarlo a todas las disciplinas porque cada uno tiene sus peculiaridades. Tal vez algunas podemos lograr proximidad, pero los matemáticos, por ejemplo, necesitan desarrollar ejercicios permanentemente, ¿verdad? Un poquitito de teoría, tal vez 10% de teoría y 90% práctica. ¿Están de acuerdo con Schulman? ¿Sí o no? Sí, profesora. En mi caso, por ejemplo, sí que es en el último año que es más práctico, más de laboratorio. Dominio del docente de esas materias debe ser altísimo, ¿verdad? Entonces, Así mismo. yo estoy de acuerdo. Y manejar la forma de llegar al alumno, al estudiante. Luego le tenemos a John Dewey. Dewey fue un influyente filósofo y educador que abogaba por un enfoque práctico y experiencial en la educación. Él decía que así conocer de memoria nomás las teorías no era suficiente, el conocimiento tenía que ser dado en forma práctica.
Edigui destacó la importancia de que los docentes conecten ese contenido disciplinar con las experiencias y necesidades que tienen los estudiantes, fomentando así un aprendizaje significativo. O sea, que no quede todo en teoría, sino que se lleve todo a la práctica, conocimientos prácticos. Paulo Freire, que es de nuestra época, es conocido por su enfoque en la educación liberadora y crítica. ¿Qué decía Paulo Freire? Él argumentaba que los docentes deben desafiar las estructuras de poder y fomentar la reflexión crítica entre los estudiantes, es decir, discutir, desafiar esas estructuras de poder. En su obra, en la teoría de Paulo Freire, se resalta la importancia de que los docentes estén profundamente comprometidos con el contenido que enseñan y lo utilicen como una herramienta para la transformación social. Y acá le hago una pregunta. Fíjense lo que dijo Freire. Qué importancia de que los docentes estén profundamente comprometidos con el contenido que enseñan. Eso dijo Paulo Freire y sabemos exactamente, ahí me dice Gabriela, la pedagogía del oprimido. Ustedes se percataron siendo estudiantes de que algunos docentes no tenían un conocimiento profundo de su asignatura o todos eran perfectos. No, profe. La verdad que cada uno aprende de sus alumnos en sí y de vuelta. Sí. Otro comentario. En realidad, yo no tuve ningún caso que no haya dominado el conocimiento. Puede ser que la metodología de enseñanza en algunos casos sea un poco Sí, aburrida, como dicen los jóvenes hoy en sí, día. claro. Pero uno le conoce después al profesor en la práctica o le hace una consulta personal y encuentra que ese docente es brillante. Encuentra Entonces que hay también hay casos respuesta. sí. Hay respuesta. Sí. Entonces, ustedes tuvieron la suerte de contar que con docentes que manejaban su asignatura. Luego tenemos a Brunner. Jerome Brunner fue un psicólogo y pedagogo cuyo trabajo se centró en cómo las personas adquieren y procesan ese conocimiento. ¿Y qué hizo Brunner? Brunner destacó la importancia, fíjense, de organizar el contenido de manera significativa para los estudiantes y de conectar nuevas ideas con conocimientos previos. Eso es importante, entonces, conectar siempre con lo que ellos saben, hacer una conexión y luego ir avanzando. Y el enfoque que utilizó Brunner resalta la importancia de que los docentes comprendan profundamente el contenido disciplinar para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Entonces, Brunner nos dijo algo muy importante, cuál es el manejo profundo del contenido de la disciplina para poder ser docente de una asignatura específica. Manejo profundo del contenido. Con las especializaciones que hay hoy, a lo mejor no existe más eso de que los docentes no manejan tanto su asignatura, su contenido disciplinar. Y esa es una recomendación de Brunner. Bueno, vamos a seguir.
Esa relación del docente con el contenido disciplinar, o sea, con la asignatura que enseña, es fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos aspectos son dominio del contenido, que el docente domine el contenido, que se actualice constantemente, que vaya adaptando el contenido y que demuestre pasión y entusiasmo. En otras palabras, que no sea aburrido, ¿verdad? Y que vayan enfocando su tema, su proceder al desarrollo, en el desarrollo de las habilidades, en el hacer, en el saber hacer. Entonces dijimos, en primer lugar, dominio de contenido. ¿Qué implica esto? Que el docente debe comprender, conocer y comprender los conceptos, teorías y aplicaciones prácticas que existen dentro de su disciplina. Estoy notando que varios son docentes aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no manejamos tanto el contenido? Porque a veces nos ocurre la asignatura, el nombre sí es nuestra especialidad, pero al indagar a veces encontramos contenidos en los cuales no estamos muy fortalecidos. ¿Qué debe hacer el docente en ese caso? ¿Qué les parece? Investigar, aprender, Perdón, no entendí muy bien. sí, investigar, aprender, consultar la Exacto, experiencia de los colegas. exacto. Así mismo es investigar. Cuando nos dan una nueva asignatura en alguna institución, asimismo, Daisy, investigar, actualizarse, capacitarse. Cuando nos dan una asignatura en la cual vamos a actuar como docentes, entonces es nuestra obligación, si es que no manejamos absolutamente todos los contenidos, ¿verdad? Ver qué nuevas orientaciones tiene, investigar, organizarse, buscar nuevos materiales, prepararse, leer. Entonces ahí recién va a venir ese dominio del contenido. Son pocos los que de entrada ya conocen todo. Y el siguiente es la actualización constante. Eso es importantísimo y con las posibilidades que tenemos hoy en día de estar aprendiendo desde nuestras casas, ya no hay, buen día, ya no hay perdón, digamos, si es que nosotros, buen día, si nosotros no manejamos esos contenidos. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en constante evolución, entonces los docentes tenemos que acompañar esa evolución. Entonces tenemos que mantenernos actualizados. ¿Cuáles son los caminos? Participar en conferencias, seminarios, buscar resultados de investigaciones recientes y también trabajar con los colegas, buscar, colaborar informaciones con los colegas. Hoy día, con los nuevos sistemas de enseñanza, se utiliza mucho el aprendizaje colaborativo que los docentes podemos hacer también entre nosotros. Luego tenemos la adaptación del contenido. Vamos a ver cómo podemos adaptar ese contenido. El docente tiene que ser capaz de adaptar ese contenido a las necesidades y niveles de comprensión de los estudiantes.
Esa también es una habilidad que debemos tener los docentes. No darles, por ejemplo, materiales que tengan un alto contenido muy técnico, adaptarnos al nivel. Por supuesto que cuanto más evolucionan los estudiantes, podemos lanzarles desafíos, pero es distinto los materiales que se preparan para, para los niños en educación escolar básica, por ejemplo, nivel medio, en la universidad. Entonces tenemos que ir adaptando nuestro lenguaje y la complejidad de los ejercicios, de los desafíos que estamos dando. ¿Qué implica? Que tenemos entonces que organizar la información de distintas maneras, utilizar ejemplos relevantes y relacionar ese contenido con las experiencias de vida que tengan los estudiantes. Sacar a flote entonces esas experiencias que ellos tienen con respecto al contenido. El siguiente es pasión y entusiasmo. Cuando un docente está apasionado por su campo de estudio, puede inspirar a los estudiantes y fomentar un mayor interés en el contenido. Ese entusiasmo del docente puede o debe influir en el compromiso y la motivación de los estudiantes. Es decir, mostrarle motivado, con ganas, con energía al docente hace que los alumnos también se motiven. Pero ¿qué pasaría si el docente de por sí es aburrido, no le gusta hablar? ¿Qué pasaría con esa clase? ¿Qué opinan? Y no se va a producir el aprendizaje. Y no, porque realmente tal vez no le presten la suficiente atención. Entonces se distraen fácilmente. Entonces somos nosotros los que debemos demostrar energía y ganas. Les vuelvo a pedir disculpa por los ruidos, no sé si escuchan, si les molesta. No, tranquilo, profe, está muy bien. Gracias. Estoy en el hotel. Mucha gente trajina por aquí. Y luego, otra relación que tiene que tener el docente es enfocar en habilidades, enfoque en el desarrollo de habilidades. Además de esa transmisión de conocimientos que hacemos, el docente también debe ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades dentro de la disciplina. Puede ser habilidades de pensamiento crítico, de hacerles desafíos para que hablen, para que analicen, resolución de problemas, comunicación efectiva, hacerles trabajar en equipo. Entonces, que la clase sea movediza y no solamente expositiva, ¿verdad? En síntesis, ¿qué podemos decir de esto? Que la relación del docente con el contenido de su disciplina es crucial para el éxito educativo. Un docente bien preparado y comprometido puede marcar una gran diferencia en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, repito, todos estos puntos, dominio de contenido, actuales, ay, no sé qué me pasa hoy, se me lengua la traba. Actualización constante, adaptación del contenido, pasiones y entusiasmo y enfoque en el desarrollo de habilidades. Esto puede entonces, utilizar estos puntos puede hacer una gran diferencia en el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. Voy a cambiar.
Y esto es importante. Desafíos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hasta luego. Los docentes sabemos que tenemos constantes desafíos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso dice aquí que la educación universitaria en la que se van a insertar ustedes enfrenta una serie de desafíos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y cuáles son los desafíos más comunes? Aquí dice diversidad de los estudiantes. Diversidad de los estudiantes. Las aulas universitarias generalmente son diversas si miramos antecedentes académicos, culturales, sociales y de aprendizaje. Los docentes debemos ser capaces de adaptarnos para atender esas necesidades individuales de una amplia gama de estudiantes. O sea que cuando nosotros cuando se arma un aula y nosotros estamos al frente, nos encontramos con un grupo distinto de personas. Aquí mismo se está demostrando entre ustedes que tienen diversos ámbitos disciplinares en antecedentes académicos. Hasta lo que indagué, aparecieron aquí pedagogos, contadores, contabilidad, ingeniería agronómica. O sea que yo me estoy enfrentando hoy con una variedad de profesionales y me asusto, sinceramente, porque vamos a estar dialogando en forma pareja, pero ante distintos tipos de formación, ¿verdad? Entonces, sabemos que en el aula encontramos ese tipo de estudiantes, ¿verdad? Nos encontramos con diversas culturas también, diverso nivel social y de aprendizaje. O sea que algunos pueden tener un aprendizaje más lento, otros pueden ser más memorísticos. O sea que existen diversos tipos de estudiantes en el aula. Entonces, los docentes ante esto, un momentito por favor. Eli. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los docentes? Adaptarnos para atender esas distintas necesidades individuales de ese grupo de estudiantes que tenemos en la sala de clase. ¿Alguno de ustedes está en educación escolar básica aquí? ¿No? ¿No? ¿Nadie está en educación escolar básica? ¿Nivel medio? ¿Alguien está como profesor de formación docente? Tampoco parece. Bueno, son los lugares donde vemos más esas diferencias entre nuestros estudiantes. En todo lugar, en fin. Y por eso los docentes entonces tenemos que ser capaces
de atender, de adaptarnos para atender esas necesidades individuales. Bueno, ¿cuál es otro desafío? El gran desafío, segundo gran desafío que tenemos actualmente es esto: tecnología y cambio digital. Esto se fortaleció después de la pandemia. Anteriormente, casi, si no hacíamos un curso de educación a distancia, era difícil que estemos aprendiendo así desde nuestras casas frente a una computadora. Pero se le dio valor, mucho más valor a partir de la pandemia, y hoy día ya es mucho más fácil entonces conectarnos y participar de distintas actividades educativas. Entonces, esto que les marqué aquí tiene actualmente es un desafío muy grande en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aquí voy a preguntar, porque me gusta dialogar con los estudiantes, ¿cómo llevaron adelante su formación durante la pandemia? De hecho, a distancia, ¿verdad? Ahí no hay dudas. Pero ¿cómo lo hicieron? Hicieron cursos para poder manejar esas diversas tareas, digamos, que hacíamos a través de los medios digitales. ¿O ya lo tenían sabido? ¿Cuál es su experiencia? A ver si uno por lo menos se anima y me cuenta. Yo particularmente conocía de educación a distancia porque en la universidad donde estoy hace muchos años que tenemos plataformas educativas, pero no en todos los cursos. Pero ahí me di cuenta que había técnicas que desconocía, como por ejemplo armar una videoconferencia como esta, algunas otras técnicas que utilizan. Y ahí me dice Mariela que cada docente buscó la forma para estar en contacto con sus alumnos. Hasta utilizaban el WhatsApp, ¿verdad? Tuvieron una experiencia con el WhatsApp. Estudiaron a través del WhatsApp también. Se les enviaba sus trabajos, por ejemplo. Sí, te escuchamos, Elisa. Buen día, profe, ¿cómo estás? Buen día. En nuestro caso, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, los chicos trabajaron por el Classroom. Todo el tiempo los profesores repartían sus clases a través del Classroom y eso fue lo que en la universidad, por ejemplo, se utilizó también el WhatsApp, los grupos y eso, toda la parte digital se enviaba todos los trabajos en los grupos, en su plataforma y ellos realizaban, ¿verdad? Y llegaba una hora X y ellos se conectaban y a través de eso, así trabajaban. Y fue una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? Sí, así es. Algo que, no sé, hace casi 2 años fue difícil, no fue fácil, porque interactuar los chicos también juntos, yo veo que también en algunos casos le afectó a ellos porque ese estar ahí siempre, compartir, no tiene precio. De repente te facilita mucho lo que es a través en forma digital, ¿verdad? Pero es importante cuando tienen ellos la convivencia y aprenden más también. Así mismo. Ahí me dice Mariela, ahora recién pude abrir el chat. Yo soy docente de la escolar básica y nivel medio en Ayola y ya veo qué interesante experiencia, Mariela. Seguramente que te estás ubicando mentalmente. También Mariela me dijo que a través del WhatsApp o grupo y luego los alumnos devolvían la tarea. Daisy dice
En mi caso personal, hice una capacitación antes de la pandemia con TIC. Eso ayudó muchísimo. Sí, realmente el conocimiento previo que uno tenía era fundamental. A mí me tocó trabajar con un método. Por ejemplo, estuve cuando eso enseñando en Uninorte y justo el corte brusco tuve ahí y tuve que adentrarme también a hacer educación a distancia. Muchísimas cosas no conocía y me tuve que asesorar con la informática ahí de la institución que me guiaba de la mano. Ahora, a veces pienso ahora me da risa porque tanto trabajo le habría dado, pero era una necesidad, una adaptación que tenía. Sí, Celso, en la universidad nos entrenaron para usar Moodle, dice. Es importantísimo, sí, a nosotros también. Hacíamos charlas para estudiantes y para docentes porque era muy difícil. Y aparte que en esa ocasión también la conexión era mucho más lenta que ahora. Creo que hasta eso mejoró después de la pandemia. Entonces, precisamente este punto que les señalé aquí, tecnología y cambio digital, vino a crear un cambio grande porque transformó la forma en que se accede y se comparte el conocimiento. Los docentes universitarios debemos integrar ahora eficazmente la tecnología en nuestras prácticas de enseñanza para mantener el aprendizaje de los alumnos y para mantenernos también actualizados en ese entorno digital que está en constante evolución. No termina. Cuando nosotros queremos aprender algo, sigue de nuevo. Y ahora esto se puso doblemente importante porque he visto que hay una resolución del CONES, del Consejo Nacional de Educación Superior, de que las clases, independientemente de que sean presenciales, también pueden ser, estoy hablando de la educación universitaria, también a la par se pueden desarrollar así en forma híbrida, un poco a distancia, un poco presencial. Anteriormente eso estaba prohibido, o era presencial o era a distancia. Ahora podemos mezclar. Entonces creo, queridos compañeros, que tenemos que seguir capacitándonos en estas herramientas tecnológicas. Como se dan cuenta, realmente vino a evolucionar y a cambiar nuestra forma de concepción en educación. Y creo que cada vez eso está más avanzado, más afianzado. Bueno, vamos a ver cuatro dije. Vamos a ver otra situación, otro desafío que tenemos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El desarrollo de habilidades blandas. Además de ese dominio del contenido de nuestra disciplina, los empleadores actualmente, la gente que le va a dar trabajo a nuestros alumnos, buscan habilidades blandas como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, una escritura correcta, que son situaciones actuales de las cuales competencias que en muchos casos adolecemos. Mejoramos muchas cosas, pero también la comunicación, tanto oral como escrita, está un poco deteriorada, digamos, disminuida. Parece que nuestros estudiantes leen menos y entonces tenemos un desafío muy grande ahí. ¿Y qué tenemos los docentes universitarios actualmente? El desafío de diseñar actividades de aprendizaje que fomenten el desarrollo de estas actividades, hacerle desafíos para que
en forma crítica desarrollen ciertos contenidos para su éxito profesional. Esa comunicación efectiva, eso de trabajar en equipo. A veces nosotros les informamos que tienen que trabajar en equipo, en grupo, y algunos no quieren hacer. Yo voy a presentar sola nomás, profe. Siempre existen en el curso alguien así. Entonces, enfatizar hacia esas habilidades blandas y instarlos a que lo desarrollen. Todos sus alumnos, los que están en aula, a todos les gusta trabajar en grupo o son como algunos de los míos. Generalmente les gusta trabajar en grupo, pero generalmente se forman por afinidad. Y esa es una dificultad del día de mañana cuando en la práctica laboral uno no va a tener a las personas ideales a su alrededor, ¿verdad? Tiene que trabajar y lograr resultados en situaciones adversas. Excelente la reflexión de Celso, porque así mismo es. Nosotros en la vida, en el ámbito laboral, no siempre vamos a tener el grupito que nos gusta nomás, compartiendo con el grupo que nos gusta nomás compartiendo tareas. Entonces, debemos lanzar al mercado estudiantes que sepan convivir, compartir, es decir, que tengan esas competencias para trabajo en equipo. Vamos a ver otro desafío, el aprendizaje activo y participativo. Es otro de los desafíos actualmente. Esa enseñanza tradicional de enseñanza magistral se cuestiona mucho actualmente. ¿Qué es lo que se busca? Que haya enfoques más activos y participativos que involucren a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, ese desafío de hacerlos formar parte en forma activa de su aprendizaje es otro desafío que tenemos actualmente. Eso requiere, por supuesto, formar personas activas con capacidad de dar respuesta. Creo que hoy, sinceridad presente, creo que hoy no estoy logrando que todos los estudiantes participen, comenten sus experiencias. Estoy trabajando, parece, con Celso, Mabel, Secundina, por ahí nomás. Así que voy a empezar, creo que a individualizar y a preguntarles. Un poco en serio, un poco en broma. Luego, otro desafío voy a marcar por su importancia que tenemos es la evaluación del aprendizaje, que es muy importante, un aspecto muy importante dentro del PEA, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es un aspecto crítico del proceso educativo. Pero antes de seguir con esto, les voy a hacer una pregunta. Buen día. ¿Para qué necesitamos evaluar el aprendizaje? ¿Para qué fueron evaluados ustedes, por ejemplo, cuando eran estudiantes? ¿Para qué o por qué necesitamos evaluar? Buen día, profe. Yo creería Buen día, que es justamente para saber si se han logrado los objetivos propuestos al inicio de una clase, de un módulo, de un curso, porque se prepara un programa con ciertos objetivos. Y la evaluación, creería yo que es para medir
justamente si se llegaron a los objetivos, y también la evaluación, por eso sería importante hacer por procesos, porque de esa manera se podría reforzar aquellos puntos que no se han logrado y fortalecer las que sí se pudo lograr. Así mismo, excelente, Claudia. Así mismo es, porque anteriormente, buen día, anteriormente la evaluación tenía un carácter punitivo. Decirnos, bueno, al menos en mi tiempo, decirnos si pasamos la materia o no, o si teníamos que volver a rendir, o si podíamos pasar de curso o no. Pero actualmente lo que se busca es, con la evaluación, es más una forma de que el docente sepa cómo se va desarrollando el aprendizaje de sus estudiantes. Y así como dijo Claudia es, y acá también me escribió José Antonio, donde dice, para medir el grado de asimilación, muy importante, del proceso de enseñanza impartido, para medir el grado de asimilación, entonces, para ver cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Si ese resultado de la evaluación nos dice, no nos respondieron algo, no pudieron lograr, entonces nos dice que no están aprendiendo, por tanto nosotros debemos dar actividades de refuerzo, volver a desarrollar la clase o buscar nuevas técnicas. Emilia dice, para recabar informaciones, asimismo, sobre el avance de nuestros estudiantes y tomar decisiones acertadas. Muy bien, decisiones acertadas puede ser pasar a otro contenido, a otra unidad, o repetir, hacer refuerzos, buscar otras técnicas, esas decisiones. Entonces, de ahí la importancia de la evaluación. Y otro desafío que tenemos en el proceso de enseñanza y aprendizaje es el aumento de la matrícula y la presión del rendimiento. Esto también es muy importante, el aumento de la matrícula. Actualmente, a raíz de que estamos así manejando actividades más a distancia, entonces se inscriben mucho más estudiantes participan, se matriculan a las diferentes aulas. Entonces tenemos más situaciones que atender y esa presión de rendimiento, más trabajo para verificación del desarrollo de ese aprendizaje. Y otro desafío también que se presenta es este tema de la equidad, ser justo con todos y dar oportunidades de acceso a todos los estudiantes. A veces se pone difícil porque hasta podemos tener estudiantes con capacidades diferentes en nuestras salas, entonces requiere de nuestra habilidad más que nada para llevar adelante esta situación, estas diferencias. Y ahí me dice Marilyn también que la evaluación es para determinar en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares asociadas a los aprendizajes que se espera logren los estudiantes. Entonces, ir viendo cómo se va cumpliendo esa meta de calidad que está fijado en los estándares. Excelente. ¿No están muy cansados? ¿Hasta qué hora vamos, profe? Y le estuve diciendo a la profesora Lesteria que
Normalmente las clases a distancia no son muy largas como las presenciales. De repente podemos estar media hora más, una hora más a lo sumo. ¿Les parece bien o quieren que sea más Gracias, largo? profe. Un poquito más corta. Y de repente dejar una tarea, profe, y entonces Sí, para seguir nosotros por nuestra parte sí. responsablemente. Sí, yo le voy a dar a David, el encargado informático del grupo, le voy a dar el trabajo y él me dijo que va a armar una sala o no sé cómo se manejan y él les va a pasar. Ya tengo aquí preparado. Entonces, llegaremos hasta las 10, si les parece. Excelente, profe. En Classroom suele alzar los profes Sí, las tareas. así me dijo. Así me dijo. Para amenizar nomás, para que no sea todo clase hoy, toda atención. En un comienzo les comenté que estoy en Mendoza, Argentina, que yo no pensé que el año pasado vine en época de nieve vine, y esta es la segunda vez que vengo. El año pasado vine de paseo, vine para un curso de una semana. Y no sabía yo que en esta fecha, hoy específicamente anoche y hoy, es la fiesta nacional de la vendimia. Para mí fue una experiencia, coincidió con mi curso. Impresionante anoche fue el desfile de carrozas, de reinas, de las distintas localidades aquí de Mendoza, de la provincia de Mendoza. Y bueno, las reinas tiraban frutas, los productos de la zona. Por ejemplo, tiraban melones, mucha uva, duraznos, sandía incluso, agua. ¿Cómo se llama la festividad, profe? La fiesta de la vendimia. Resulta que Qué para bueno. Mendoza es importantísimo la producción del vino. Es el eje de su economía, según estuve viendo. Y es sagrado para ellos. En los hoteles, en cualquier lugar público, por ejemplo, desde ayer te reciben con una copa de vino, una bandeja de uva en todos lados. Es impresionante. Y lo dulce que son sus uvas. Muy, muy lindo su desfile de reinas. Eso fue para amenizar nomás, para darles un poquito de información desde acá. Bueno, con estos antecedentes, sí, muy lindo se combina, realmente me sorprendió. En realidad todo es tan lindo. Acá lastimosamente queda muy lejos. 25 horas por tierra, y 8 horas hicimos en avión. Es muy lejos, muy cansador. Bueno, ahora vamos a entrar. Esto eran todo a modo introductorio, estos contenidos que estuve desarrollando, y llegamos ahora a lo que es precisamente la planificación. En un comienzo, cuando se introdujo el módulo, habíamos dicho que nosotros prácticamente no hacemos nada sin planificar. Muy poco es lo que nosotros hacemos al azar o porque se nos ocurrió nomás. La mayoría de nuestras cosas planificamos. Mentalmente, por supuesto que no vamos a estar elaborando un plan para eso, aunque algunos tal vez lo hagan, ¿verdad? Pero por lo menos mentalmente tenemos planificados ciertos temas, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar. Mentalmente planificamos
Y en educación es mucho más importante, es una de las fases dentro del proceso educativo. Y dice aquí, la planificación. La planificación, la planeación o el planeamiento es ¿Quiere el... que le ayude, profe? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí. La planeación o el planeamiento es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Otras definiciones más precisas incluyen: la planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Va de lo más simple a lo más complejo, dependiendo el medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. Sí. Y ahí el concepto de la planificación es el proceso y efecto de organizar con métodos y estructura los objetivos trazados en un tiempo y espacio. Sí. Entonces, planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. Entonces, proceso metódico, porque no es también que hacemos de cualquier forma. Tenemos un método por el que hacer caminos para diseñar un plan, ¿verdad? Para obtener un objetivo determinado que casi siempre es justamente lograr competencias en nuestro aprendizaje, en nuestros estudiantes, competencias en nuestros estudiantes. Entonces, dentro de ese plan, nosotros establecemos objetivos y también acciones que son requeridas para que ese plan concluya exitosamente. Entonces, proceso de toma de decisiones. Nosotros decidimos, en base al programa de estudios, qué parte tomar, cuáles son las decisiones en cuanto a la metodología, a la evaluación. Entonces, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos, porque sabemos que existen muchas situaciones que pueden incidir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta es la parte específica de nuestro módulo, la planificación. Y en síntesis dice que la planificación es el proceso y efecto de organizar con método y estructura los objetivos trazados en un tiempo y espacio. Por supuesto, todo eso nosotros fijamos en nuestra planificación, ¿verdad? Vemos cuánto tiempo se necesita, cuántas jornadas, qué actividades se requieren. Todo eso entonces lo establecemos en un plan que después nosotros le llamamos plan de clase. Entonces, es importantísimo en el acto educativo la elaboración de planes. Nada debe quedar en la improvisación, queridos participantes. Ese acto educativo, ese hecho educativo requiere que sea minuciosamente planificado. De lo contrario, damos lugar a la improvisación. De hecho, a lo mejor eso hoy día es difícil porque existen también organismos de control dentro de las instituciones, evaluadores, departamento técnico que acompañan este proceso.
¿Y qué más dice la planificación? Vamos a ver mi ayudante. Necesita un ayudante que lea Te los leo, profe. viernes. Sí, gracias, Claudia. La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos y actitudes. Jiménez, 1982. Sí, que ya leímos Es, en la conceptualización anterior. sí, El siguiente. el siguiente es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales. Exactamente. La Proceso de seleccionar información y hacer suposiciones, o sea que mirar a largo plazo para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos, para concretar serían los objetivos organizacionales. Y el último. La planificación consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo y cómo deberá hacerse. Sí, ahí perfectamente lo está definiendo, ¿verdad? Decidir con anticipación. El plan también no es que debemos hacer en el día. Por ejemplo, si a las 7 de la mañana tengo clase, no me puedo levantar a las 5 de la mañana a preparar rápidamente mi plan. ¿Por qué no puedo? ¿Qué les parece, compañeros? ¿Por qué no puedo? Se pueden perder detalles, profe, o caer de repente en el error de no haber planificado justamente con tiempo, sin haber analizado los pros y los contras de cada materia o de cada módulo. Y porque al momento de planificarlo se debe de hacer también poniéndose en la propia posición del alumno, cuáles serían sus dudas, cuáles van a ser sus preguntas. Entonces se tiene que saber evacuar esas preguntas para darle una respuesta adecuada, lógica y pertinente al alumno. Ah, excelente, Claudia. Vos sos docente, había sido. No, profe, No pretendo puede ser. serlo. Qué bueno, tenés muchas condiciones como todos ustedes, ¿verdad? Sí, además de eso, debemos contar, dar previa lectura a los materiales que vamos a utilizar. No podemos improvisar con eso. Recuerden que uno de los desafíos es el docente capacitado y actualizado. Entonces, contar con los materiales que van a ser utilizados en la clase, qué tipo de evaluación vamos a dar, el ejercicio en sí, cómo va a estar redactado, y muchas situaciones de esas. Buenísimo. Profe, una acotación también. Sería interesante muchas veces sí, de repente levantarse a las 5 de la mañana, hacer una lectura otra vez de lo Ahí que sí. va a ser actualizar de repente lo que va a ser una clase, pero como dijo usted también y como lo dice el concepto, debe de ser una planificación ordenada. Ir también actualizando estas enseñanzas. Quizás aparecieron nuevas ideas o situaciones actuales a las que se les puede comparar o las teorías poner en la práctica situaciones referentes al país, a nuevas novedades, enfermedades o cosas que surjan hoy en día, entonces lo aplicamos de una manera práctica a las clases. Buenísimo. Sí, necesitamos esa lectura, podemos levantarnos antes realmente para recordar, tener en cuenta todos los detalles, porque lógicamente
esa lectura de materiales, por ejemplo, ya debía haberse hecho antes, a la par que la planificación. Entonces ya vamos a saber qué necesitamos y, por supuesto, hacer una pasada final, como dijo la compañera. Bueno, y esa planificación, esa planeación de clases tiene unos principios, ciertos principios. Uno de los principios es la factibilidad, factible que se pueda hacer. Lo que se planee tiene que ser realizable. Es inoperante, no se pueden elaborar planes que sean demasiado ambiciosos, que sean muy optimistas e imposibles de lograrse. Nosotros tenemos que pensar y tener presente, hasta aquí voy a llegar, esto voy a lograr, pero no hacer algo así muy grande que después no podamos concretar. Tiene que adaptarse a la realidad y a las condiciones que hay en el medio ambiente. Entonces tiene que ser factible, factible de concretarse, porque de lo contrario, si no pensamos en ese detalle, entonces podemos perdernos y escribir cosas que no vamos a poder lograr. Otro principio de la planeación es que tiene que tener objetividad. ¿Y qué significa que un plan tenga objetividad? También se le conoce como principio de precisión. Establece la necesidad de utilizar datos objetivos, no los creados por mí como docente nomás. Tienen que ser datos objetivos que fueron obtenidos, tales como estadística, estudio de mercado, estudio de factibilidad, cálculos, modelos, datos, al elaborar planes para reducir al mínimo los riesgos. Es decir, tenemos que trabajar con hechos concretos y no lo que a mí como docente me parece nomás. Otro principio de la planificación, de la planeación, es la cuantificación. ¿Qué significa que un plan tenga que ser cuantificado? Que tiene que estar expresada en tiempo. ¿Cuántas clases me va a llevar este contenido? ¿Cuántas horas de clase? ¿Necesito algún material para utilizar? ¿En qué cantidad? ¿Cuáles son las especificaciones que necesito? Por ejemplo, cantidad de hojas de trabajo para los estudiantes. Entonces, esa cuantificación es importante también en los planes. Es decir, cuánto en tiempo, cuánto dinero voy a gastar, qué cantidad de cosas necesito. Otro principio sería la flexibilidad. Seguro que ya se imaginan que los planes no tienen también por qué ser tan rígidos, tan cerrados. Es conveniente mantener algunos márgenes de variación, porque a veces afrontamos situaciones imprevistas. Entonces, a veces sobre la marcha hay algunas cosas que tenemos que ajustar a las condiciones en que se van desarrollando. Y unidades de cambios de estrategia es otro principio de la planeación. ¿Qué significa? Unidades de cambios de estrategia. Cuando un plan supera el tiempo que nosotros quisimos darle, entonces tenemos que rehacer a veces casi totalmente y ajustar en ese tiempo de que disponemos. Eso no quiere decir que dejemos de lado nuestro plan, sino que tenemos que modificar algunas estrategias y, por supuesto, las políticas y los procedimientos. Entonces, tiene que tener también flexibilidad y unidades de cambio de estrategia para hacer los ajustes en los momentos en que se precisan. A ver,
Son las 9:56. Entonces, creo que hasta aquí vamos a ir hoy. Nos encontraremos el próximo sábado a las 8 puntualmente. Y les agradezco la compañía, la atención. Sí, Elisa. Profe, una consulta. El trabajo, van a habilitarnos el Classroom, vamos a hacer ahí Sí. nuestro trabajo. ¿Hasta qué tiempo tenemos, profe? Porque solemos entregar los viernes y los miércoles, solíamos entregar los trabajos. Voy a mirar un poquito la guía. Dale, profe, vamos a esperar entonces. No, acá nomás voy a mirar y ya les digo. Porque si es que no se ajusta a lo que quieren, vamos a cambiar rapidito. Yo les puse fecha tope de entrega 9 de marzo. ¿Está bien? Muy bien, profe, muy Sí, bien. está muy bien. O sea que diríamos, traten de entregarlo el 8 hasta la última hora en que quieran, porque el 9 vamos a trabajar con lo que ustedes hicieron. Ah, ya, 9 ya es. Excelente. Sí, sería ideal que compartamos, porque ahí yo les puse que tienen que trabajar en grupo y en lo posible presentar. Entonces vamos a empezar así el sábado hablando de eso. O sea que digamos que hasta las 7:30 de la mañana del 9 tienen tiempo. Entonces sería, profe, hasta el otro día antes de iniciar la otra clase, tendremos tiempo. Exactamente, así Ya. mismo es. Así Ok, mismo. ok, gracias, profe. Bueno, Gracias, gracias por la profe. compañía, la colaboración. Feliz retorno, profe. Muchas gracias. A las 5:30 salimos esta tarde. Que siga disfrutando entonces, profe. Gracias, sí, Buen tenemos retorno. Gracias, gracias. Que tengan un lindo Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. A ustedes. Gracias.